semana han surgido nuevas denuncias sobre acoso y abuso sexual en varios colegios de la capital. El Ministerio de Educación se comprometió a trabajar en mejorar los protocolos en esta materia. Vamos a conversar sobre el tema con la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y la vicepresidenta del Centro de Apoderados del Liceo 1, Javiera Carrera, Sarely Fonseca. ¿Cómo están ambas? Muy buenos días, alcaldesa. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bien, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya se va a incorporar a este panel Javiera Sarely Fonseca del Liceo 1 Javiera Carrera, a propósito de estas denuncias que han aumentado, sobre todo ahora que comenzó ya la presencialidad en colegios. También vamos a abordar luego lo del barrio universitario. Alcaldesa, ¿cuál es la situación en su comuna hasta estos días, ¿no?, de ingreso a clase? Nosotros y nosotras hemos estado bien atentos y atentas acá en Quinta Normal ante estas denuncias que han salido en otras comunas para ver cómo abordar las nuestras también. En el caso de Quinta Normal hemos tenido algunas denuncias, pero principalmente en colegios particulares subvencionados. Entonces hemos estado escuchando a las comunidades educativas, a las estudiantes, que son obviamente las principales afectadas en este tipo de situaciones, y hemos estado de incentivar en que se activen los protocolos y acompañar desde el municipio en algunas acciones judiciales si es que así lo requieren las víctimas. Yo la verdad lamento mucho lo que está pasando, porque obviamente a uno no le gusta que las personas, las mujeres, vivamos esta situación en las aulas de clase. Yo estudié en el Liceo 1, entonces también me da una sensación de mucha rabia cuando salen este tipo de cosas, pero también creo que es muy positivo que se comiencen a visibilizar. Antes esto eran temas que no se hablaban probablemente ni en el colegio, ni menos en los medios de comunicación. Creo que hoy día es muy positivo que se hable, pero sí, evidentemente que se tienen que abordar con la gravedad que esto requiere. De hecho, han salido también quizás más denuncias, pero a estas alturas hablando de lo que pasó en algún minuto en el Liceo 1 y en otros establecimientos, ¿no? Pero ya que estamos hablando del Liceo 1, de recuerdos de hace varios años, ¿no? Del 2015, hablan algunos incluso antes. Sí. Alcaldesa, ¿cómo ahora comienza un colegio en hacerlo público, a visibilizarlo, y empezaron a salir un montón de otras denuncias? Eso habla también de que comienzan a atreverse muchas niñas, en este caso, que han sido víctimas de estos abusos, ¿no? Es por un lado bueno visibilizarlo para ver que estos protocolos se vayan cumpliendo y se vayan concretando en los establecimientos. Sí, yo creo que esto siempre ha ocurrido. Me da la impresión que estas situaciones, yo salí en el 2006 y salí hace tiempo ya del liceo, pero siempre hay situaciones que son muy complejas que han ocurrido, y que hoy día lo que está ocurriendo es que finalmente se está visibilizando en los medios de comunicación, y muchas alumnas están visibilizando también esta situación, están denunciando, están hablando, y yo creo que esto es positivo, pero me da la impresión que todo el sistema finalmente no está preparado para poder escuchar o hacerse cargo de este tipo de situaciones. ¿Por qué, porque existen protocolos, pero muchas veces son insuficientes esos protocolos. Cuando se va a la justicia, la verdad que el proceso es bien engorroso. Entonces, no es que bueno, la gente denuncia, las personas denuncian, las mujeres denuncian, y esto va a tener un eco en el sistema. Todavía yo creo que la justicia no está preparada para poder asumir este tipo de situaciones. Muchas veces las víctimas no ven eco en el sistema judicial cuando requieren. Entonces, creo que un paso muy grande es visibilizarlo. Creo que la alcaldesa de Santiago también lo ha hecho muy bien, de poder juntarse con las alumnas, juntarse con los centros de alumnas, poder escucharlas y ver cómo hacerse cargo. Pero todavía en Chile existe una precariedad para hacerse cargo de las denuncias que están relacionadas con el género, y por eso hay que avanzar, así que la justicia tenga un enfoque de género, y desde las alcaldías, en el caso por ejemplo de Quinta Normal, nosotros nos declaramos una alcaldía feminista, en el caso de la alcaldesa de Santiago también se ha declarado feminista. Desde la alcaldía hay mucho que hacer, entonces en ese sentido creo que es valorable que se hayan escuchado los testimonios, se hayan juntado con las alumnas, se hayan activado los protocolos, pero creo que todavía es insuficiente, y por eso hoy día es una oportunidad ante esta ola de denuncias de poder hacerse cargo, y que lamentablemente las alumnas que lo vivieron
es una situación terrible, pero que esto no se vuelva a ocurrir en las aulas, o evitémoslo, o tengamos un protocolo mucho más fuerte para enfrentar estas situaciones cuando lamentablemente ocurren. Y la alcaldesa de Providencia, le pregunto porque en Las Tarrias comenzó también esta movilización y bueno, ahí también había un respaldo que se hizo público de parte de la alcaldesa Matei. ¿Le parece que están alineadas en este caso varias autoridades locales en esta materia? Yo creo que sí, yo creo que la alcaldesa al momento, por ejemplo, de suspender las clases un día, de llamar a un momento de reflexión en las salas de clase, en el caso de Providencia, después a juntarse con la alcaldesa de Santiago y abordarlo juntas cuando era la ola de denuncia en el caso de Santiago y de Providencia, creo que son acciones que se tienen que hacer. Yo la verdad que las valoro porque obviamente que sería mucho peor que estas denuncias quedaran en nada, nadie las escuchara. Si finalmente se está ocurriendo, son hechos sumamente graves, creo que desde la institucionalidad también es muy importante que puedan ser escuchadas y abordadas. Yo el llamado que hago es al tema judicial sobre todo, porque muchas veces se hacen las denuncias judiciales y finalmente quedan en nada. Entonces yo creo que es ahí donde también tenemos que avanzar para que este tipo de casos no queden en la impunidad, finalmente no queden en nada. Entonces ahí también hacer un llamado quizás al Poder Legislativo. Hay nuevos diputados y nuevas diputadas, hay nuevos senadores y senadoras, y en este sentido yo creo que es importante que también se pueda modernizar el sistema con enfoque de género. Alcaldesa, ya habíamos anunciado a la vicepresidenta del Centro de Apoderados del Liceo 1, Javiera Carrera, Sarely Fonseca, y ya está con nosotros, se incorpora también en este panel. Bienvenida, Sarely, buenos días. Hola, buenos días. Bien, estábamos hablando de esta situación, ¿no?, que se ha hecho más visible en esta entrada a clases. ¿Cómo lo están viviendo ahora en el Liceo 1? ¿Cuál es la situación hasta este momento, Sarely? Mira, quería hacer referencia, plantear un poco a la alcaldesa para seguir un poco la línea de ella. Bien. Yo creo que efectivamente como país estamos cambiando la cultura. En realidad, hoy día las personas, mujeres, niñas o niños o niñas están denunciando situaciones de maltrato y más aún maltrato de este contexto de abuso sexual o acoso sexual. Creo que eso nos llama a adecuarnos también, tanto las leyes que vayan perfeccionando los procesos y también los colegios, porque son parte de esta sociedad. Creo que ha sido interesante, por lo menos en el Liceo 1, que a partir de la experiencia que se vivió en situaciones anteriores de denuncia, se construyó un protocolo para denunciar y activar procedimientos internos de acoso sexual, abuso y violación, si sucediera. El último caso que se abrió el día 7 de marzo, que fue dentro del contexto del día 8 de marzo, que le da una sensibilidad muy fuerte a los derechos de la mujer. A partir de eso se activó inmediatamente el protocolo. Antes de 24 horas ya estaba la denuncia del Ministerio Público, ya estaba la información del ADN, se sacó a los profesores de su servicio, sus labores, mientras esté la investigación. Se han hecho espacios de reflexión fuertemente dentro del colegio, posibilidad de hacer asamblea, y también se ha hecho un proceso de cómo los estudiantes incorporan el tema del derecho a denunciar también. Sí. Creo que eso es importante. Claro. Pero, sí. Pero también está claro que existe una no confianza al sistema. Cuando la estudiante y la estudiante van a Ministerio de Educación y exigen cosas más claras, también está dentro de su derecho, porque imagínate, un profesor, yo tuve la experiencia una vez en la Florida, un profesor había sido 2 veces sumariado administrativamente y las 2 veces había salido inocente. Recién la tercera vez se hizo un sumario, pues también inmediatamente ya están incorporadas estas cosas de poder denunciar en tribunales. Se hizo la denuncia, pero él había estado 14 años abusando sexualmente de niñas del tercero básico. Y después de la tercera denuncia, que después de 2 sumarios administrativos que salió inocente, se constituyó que era un delito. Y fue 10 años un día condenado. Pero yo conocí 14 años niña abusada por el profesor. Ahora, acá claro, no es que los colegios abusen más, es una sociedad que teníamos, una sociedad que en primer lugar se silenciaban los abusos sexuales, pero hoy día con esta visión de la Convención de Derechos del Niño, imagínate que salió una ley de garantía de derechos de los niños donde da un cuerpo legal
a esto en Chile, también están saliendo más denuncias. No sé si hay más que antes, pasa que ahora se está denunciando. Sí. Porque está la concepción de la niñez y también de la mujer y la concepción de género. Sí, es que eso hablábamos con la alcaldesa Sareli, que tiene que ver también con visibilizar los casos. Por ejemplo, cuando vimos lo que había pasado en Las Tarrias, claro, después comenzaron a conocerse de otros recintos. Bueno, ahora conocimos y quiero entrar a eso también, en lo del barrio universitario, y que no es nuevo. Si eso es un punto bien en común, no es nuevo. De hecho, han aparecido en registro y muchos testimonios y a través de redes sociales de ex estudiantes, ¿no? Que ya son mujeres adultas, muchas de ellas. Lo que sí también se ha hablado del estigma en estos mismos colegios, por ejemplo, en el mismo Las Tarrias, y como en todo, a veces pagan justos por pecadores, porque ya solo de ser del colegio o los funaban o podían tener hasta malos tratos si iban caminando por la calle. Entonces ahí cómo se genera también, para no estigmatizar aquellos niños que no tienen nada que ver, o incluso nuevas generaciones que recién van entrando al colegio y tienen que también asumir este estigma por hechos que sí han cometido otros. ¿Cómo ahí, alcaldesa, podemos ir también trabajando como comunidad? Yo creo que acá es súper importante lo que hizo lo había dicho la alcaldesa Matei, y que quizás pudiese replicarse a nivel no solamente comunal, sino que nacional desde el Ministerio de Educación, pero hacer jornadas de reflexión. Yo sé que es difícil, porque claro, si hay una denuncia clara hacia un liceo o hacia un grupo de estudiantes que son parte de un establecimiento, es bien difícil evitar que eso ocurra. No corresponde tampoco, obviamente, pero es difícil que ocurra. Entonces necesitamos tener una sociedad, como decía la vicepresidenta del Centro de Padres, que vaya avanzando hacia tener el respeto por la otra persona y sobre todo hacia las mujeres. Sobre las mujeres vivimos una serie de desigualdades, de discriminaciones y en este caso de situaciones que son abusivas durante toda nuestra vida. Entonces finalmente tenemos que tener una sociedad que pueda respetar la voluntad de la otra persona y obviamente que condenar este tipo de situaciones. Y esto parte desde el colegio. Entonces, por eso creo que es súper importante que en esto esté alineado el Ministerio de Educación, los municipios que hoy día tenemos a cargo la educación pública de Chile, y también los padres, los apoderados, los centros de alumnos y alumnas, y hacer jornadas, incorporarlo al currículum y que finalmente se entienda que son un grupo de personas y no que sean todos los establecimientos educacionales, pero necesitamos mucha reflexión. Y lo otro, modernizar el sistema judicial, porque yo valoro, obviamente, que las víctimas que comienzan a denunciar, sobre todo aquellas que lo hacen público, un proceso muy difícil hacer una denuncia, más difícil aún hacerlo público, y me imagino lo complicado que debe ser hacerlo hacia una persona que te está haciendo clase o que tienes un vínculo en algún momento de tu época escolar. Entonces es muy difícil, y ante esto la frustración que se genera cuando se hace la denuncia y no pasa nada en el sistema judicial es muy complicado. O lo que decía la vicepresidenta, denunciar ante los protocolos y no pasa nada, el profesor sigue haciendo clase o vuelve a la clase, también es muy complicado y revictimizante para aquellas que puedan denunciar. Entonces necesitamos, yo siento a veces que la sociedad, los movimientos, el movimiento feminista, ahora las alumnas, que bueno que comiencen a denunciar, van mucho más adelante que los mismos sistemas judiciales, educacionales, etcétera. Entonces tienen que comenzar a modernizarse, se tiene que comenzar a incluir este tipo de temas al currículum. Qué bueno que existan protocolos, pero luego, claro, uno hace las denuncias y no pasa nada. Entonces, tiene que haber un eco también desde las otras instituciones. Claro. Y creo que hoy día eso es una oportunidad. A propósito, lamentablemente, de las denuncias que se hacen. Han acusado muchos o víctimas o sus padres, ¿no? En el caso del Centro de Apoderados del Liceo 1, Sareli, se ha conversado esto también en la medida que haya otros niños involucrados, niños, me refiero a que no tengan que ver, pero tengan que estar bajo este estigma también, o al salir del colegio, al entrar o al rodearlo, como lo que pasaba y pasó en su minuto en Las Tarrias. Mira, la alcaldesa, yo creo que ya es un cambio cultural. Yo creo que muchas veces las leyes van después de las cosas, de la exigencia de las movilizaciones sociales. A veces las leyes salen después. Ahora igual en Chile han habido cambio de leyes. Ahora
esa cosa sea expedita, porque pienso que a veces las denuncias de abuso sexual quedan postergadas hasta una denuncia de robo pasa a ser más importante, porque creo que esta cultura adultocéntrica, donde los adultos tienen poder casi absoluto sobre la niñez, donde la mujer tiene que estar sujeta como objeto, muchas veces objeto sexual de una sociedad patriarcal, creo que son cambios que tenemos que hacer. Yo creo que es muy importante lo que está pasando. Yo creo que es doloroso que hayan pasado estas cosas en los establecimientos educacionales, donde los profesores y profesoras tienen un rol tan significativo para el estudiante. Pero qué bueno que esté hoy día visibilizándose, porque que no es que esté pasando hoy día, quizá pasó durante muchas décadas. El tema es que hoy día tomar conciencia que yo tengo mi espacio, y mi espacio, ya sea mujer, ya sea niño, niña o niña, nadie nos puede agredir, aunque sea mi profesor, sea el sacerdote, sea mi mamá, mi papá, mi primo, mi hermano. Creo que hay que instalarlo. Y ahí juega un rol importante el Ministerio de Educación. ¿Cómo logramos tener una educación de género, con una concepción de género, un enfoque de género, una concepción de sujeto de derecho, un enfoque de participación del estudiante? No es un objeto para educar, es un partícipe de su proceso educativo. Y sobre todo también una educación no sexista. Yo creo que es muy importante. Ahora también es importante no equivocar al enemigo, es una forma de decirlo. A ver, no todos los hombres son abusadores sexuales. Entonces, no todos los profesores son abusadores sexuales. No es así. Muchas veces existen personajes o individuos dentro de todo ese marco, pero no podemos estigmatizar, porque si no, al final empezamos a invisibilizar la situación compleja, en el sentido, esta cosa es una forma de entender lo sexual y lo afectivo, pues además una sociedad que ha validado en cierta forma el maltrato. Antes la mujer de 14 años se podía casar con un hombre de 30 años y era validado socialmente. Son cambios culturales que tienen que estar también con cambios legislativos. Pero no podemos decir que todo el plan de las tardes son abusadores, y tampoco podemos usar con nuestras manos la venganza. Sí. Por eso estamos en estado de derecho. ¿Cuán importante? Por eso hay denuncia. Sarely y alcaldesa Karina Delfino, tener ahora estas líneas claras para que no ocurra hechos como, por ejemplo, lo del barrio universitario. Le pregunto porque eso está pasando en el exterior de las universidades, pero está afectando mayormente a mujeres, a estudiantes que ahora también a través de las redes sociales quisieron hacer visible el hecho que pasaba en esos barrios, que se dice el barrio universitario en República, pero sabemos que hay varios otros barrios universitarios, no solo en Santiago, donde están reuniendo varios establecimientos, también en regiones. Eso, en la medida que se haga visible, que se asuman protocolos, por ejemplo, que anunciaban ayer las autoridades de manera bien integral, no solamente en el Ministerio de Educación, también prevención del delito, porque ya hay denuncias al respecto. Acá hay un cambio de sistema, pero que necesariamente tiene que ir de la mano con los estudiantes secundarios o las estudiantes secundarias, para que esto después, cuando ellos entren a educación superior, vayan también sabiendo que hay un sistema que los respalda, ¿no, alcaldesa? Sí, mira, con todos los relatos que uno va conociendo, bueno, ahora con las estudiantes que son secundarias, algunas que le ocurre lamentablemente cuando son universitarias, relatos que conocimos cuando comenzó a visibilizarse este tipo de situaciones, que otras cosas en el trabajo o cuando son niñas, que uno se da cuenta que las mujeres finalmente estamos expuestas durante toda nuestra vida a vivir algún tipo de situación así. Y finalmente cuando hablamos como de feminismo, cuando marchamos, cuando salimos a la calle, o cuando también empujamos a la institucionalidad a que se pueda modernizar, a que puedan ser acogidas las denuncias, a que este tipo de situaciones puedan ser relevadas como un problema central, es por esto, es porque las mujeres principalmente somos las que estamos expuestas toda la vida solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, yo también comparto, no es que sean todos malos, pero evidentemente que hay una cultura finalmente que da a que las mujeres vivamos situaciones de violencia finalmente durante toda nuestra vida, o que estemos mucho más expuestas a vivir una situación de violencia. Entonces, creo que el camino es abordarlo de manera integral, o sea, adentro del colegio. Partiendo por adentro de la casa, que a veces se viven muchas situaciones de violencia desde que somos niñas hasta que somos adultas. Luego adentro del colegio y luego afuera, en el espacio público.
que en esta situación también vivimos cuando son universitarias, cuando hay muchas como instituciones de educación superior y se generan este tipo lamentablemente de situaciones. Entonces el protocolo tiene que ser integral a nivel de Estado, y en esto creo que es importante que estén los municipios, el Ministerio de Educación, y por cierto también como lo decías tú, de abordarlo desde lo situacional también, o sea, ¿qué pasa cuando salgo? ¿Qué pasa de mi protección, mi seguridad cuando yo salgo a la institución de educación superior, cuando yo salgo a la calle, cuando camino y no me siento segura, cuando finalmente me puede pasar algo? Entonces, yo creo que hoy día estamos a una buena hora porque se están visibilizando estas denuncias que son lamentables, por cierto, pero se están visibilizando por fin. Y ahora el paso 2 es que toda la institucionalidad se comience a hacer cargo de esto. Creo que en esto puede ocupar un rol muy importante el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer existe hace relativamente poco en nuestro país, pero existe. Y uno de sus temas centrales son abordar las violencias que vivimos las mujeres a lo largo de nuestra vida y en distintas situaciones. Y por cierto, yo creo que en ese caso el Ministerio podría sentar a toda esta institucionalidad, a la justicia, a la subsecretaría o a la institucionalidad del gobierno que se haga cargo de la prevención del delito y enfocarlo en mujeres, a los municipios. Hoy día nosotros tenemos además como municipios una red de municipios feministas que estamos también abordando este tipo de situaciones. Entonces sentar también a los municipios, sentar al Ministerio de Educación y finalmente todas estas situaciones dar una respuesta como Estado y que avancemos hacia una sociedad en que no tengamos miedo de salir a la calle o no tengamos miedo de sentarnos en una sala de clase y que finalmente el día de mañana no nos pase nada, o si nos pase, que exista una institucionalidad que se va a hacer cargo. Yo creo que ese es el camino, que puede ser un poco largo, pero puede generar una sociedad que pueda avanzar hacia que las mujeres vivamos sin violencia. Sarely, y ahí vamos poniendo fin a este panel. Mira, encuentro súper interesante, como dijo la alcaldesa, es un camino que lo importante es que ya estamos debatiendo esto. Y cuando ya estamos debatiendo a este nivel, donde estamos apoderados, comunidad educativa, alcaldesa, conversándolo, donde se está generando esta sensibilización social, creo que es un buen camino. Ahora, ¿cómo la institucionalidad pasa a ser un espacio de confianza, de protección hacia las niñas, los niños y también a las mujeres? Porque los niños en general son mucho objeto de maltrato, pero además la mujer lo prolonga en el tiempo, se lleva el maltrato en su ser, por ser mujer. Creo que es un cambio cultural, que tiene que haber cambios legales, que tiene que haber cambios dentro de los colegios, que la comunidad educativa tenemos que estar puesta, y no desde la criminalización. Creo que no podemos caer en la criminalización absoluta, pero sí de la concepción de derecho, y creo que ahí el Estado con su proceso legislativo y judicial tiene que responder, porque también muchas denuncias de abuso quedan estancadas. Entonces mi llamado es, primero, que la denuncia de abuso, que los fiscales le tomen importancia y que lo investiguen y que sea oportuno, que la niña no sea llamada después, no sé, de un año a ser pisoteada. No, lo que tiene que hacer, la denuncia se hace y tiene que ser oportuna. Cuando la niña habla, ahí donde tiene que el sistema activarse. Sí. Ahora, el llamado que haga a las estudiantes, mujeres que puedan ser víctimas de esto, es que vayan a denunciar, porque si lo hacen en redes, que es súper válido y legítimo, no es suficiente si eso no se ratifica en el sistema judicial. Hay que hacerlo. Y el sistema judicial tiene que abordar esto en forma rápida, porque cuando se muera 3, 4 años, al 4º año ya tú no quieres hablar más del tema. Entonces creo que hice el llamado y creo que gracias por esta invitación, gracias, me gustó escuchar a la alcaldesa, también teníamos que contarme con la alcaldesa de Santiago, con el equipo de Santiago, también he escuchado a la alcaldesa Matei. Creo que es importante que las alcaldesas hoy día que tienen esta posibilidad de estar ahí, no olviden que están con un rol más grande todavía, que son mujeres que están en una autoridad que antes la mujer no tenía en sus cargos y que el enfoque de género tiene que ser transversal en su gestión municipal. Bien, Sarely, muchísimas gracias, vicepresidenta del Centro de Apoderados del Liceo 1, Javiera Carrera, y también a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Muchísimas gracias a ambas por estar esta mañana con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Que estén muy bien. Gracias.